Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los membretes. Y es que hemos llegado al punto en el cual nosotros necesitamos presentar nuestros dibujos y vamos a hacer uso, por lo tanto, de un membrete. Antes de comenzar, quisiera aclarar algo, y es que existen diferentes tipos de membrete, o mejor dicho, un membrete para cada necesidad. Me voy a permitir clasificar en tres, de acuerdo a mi experiencia, los tipos de membretes. En primer lugar, encontramos los membretes de tipo académico. Estos membretes pues tienen como característica principal que son aquellos que se utilizan en las diferentes facultades o escuelas de arquitectura eh, para la presentación de las diferentes tareas o trabajos o proyectos. El contenido básicamente de este membrete en buena parte tiene que ver con la información o las generalidades de la institución, la materia, quien la imparte, el alumno, información personal como por ejemplo el número de carnet, entre otras cosas. Por supuesto, lleva también información importante referente al dibujo como por ejemplo la escala, em, el contenido de lo que se está presentando en el membrete, el número o cantidad de hojas, etcétera. Este membrete que les muestro acá en pantalla es el membrete con el que vamos a trabajar, pero antes de comenzar a trabajar en sí con este membrete académico, quiero mencionarles los otros dos tipos de membrete. El segundo tipo es el membrete de anteproyecto. Anteproyecto ya a nivel profesional. Y es que en el ámbito profesional, cuando nosotros estamos en los inicios de un proyecto, por ejemplo, cuando estamos empezando a hacer una propuesta, por ejemplo, del diseño de una residencia, uno antes de presentar a las diferentes instituciones las diferentes solicitudes para las gestiones de permisos, uno presenta el anteproyecto en uno de estos membretes de anteproyecto, que como su nombre lo dice, pues es previo a el desarrollo final o la ejecución del proyecto, el cual requiere de una serie de permisos para poder ser ejecutado. Pero este membrete de anteproyecto, a diferencia del académico, contiene información en sí solamente del proyecto, es decir, ya estamos hablando a nivel profesional, ya no a nivel de una facultad o una institución en donde estamos aprendiendo el oficio de la arquitectura, sino ya prácticamente hablamos de un membrete de presentación en el mundo real. Por supuesto, este membrete de anteproyecto no es el que voy a utilizar para presentar a las diferentes instituciones para gestión de permisos o trámites, sino más bien es el que voy a ocupar para presentarle, por ejemplo, al cliente. Por ejemplo, cuando les decía estoy diseñando una residencia, vengo yo y utilizo ese tipo de membrete para poder presentarle al cliente su proyecto, su residencia. Este membrete, pues, es la base o el punto de partida en el cual se van a contener los dibujos sobre los cuales van a intervenir los diferentes profesionales. Profesionales, pues, que van a encargarse de ejecutar diferentes diseños, como por ejemplo el diseño hidráulico, el diseño eléctrico, el diseño estructural. Y según el tipo de proyecto, pues la necesidad de las instalaciones que se vayan a tener, hidromecánicos, de alarmas, de tecnologías, hay una serie de especialidades pues, que van a intervenir este anteproyecto. Y es aquí donde nace este tercer tipo de membrete, que es el membrete para gestiones o trámites, y este tiene una característica bien especial, y es que este está regido o normado por una institución. En el caso nuestro, la, la oficina, digamos, o el ente regulador, el que se encarga de otorgar o de negar los permisos para las diferentes construcciones,
por lo menos en la zona de San Salvador y sus alrededores, es la OPAMS, la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador, sus siglas. Y tal vez este membrete de trámites o gestiones, la peculiaridad o la característica más significativa que tiene es que contiene un cuadro especial. Sus dimensiones pueden variar, pueden ir desde 50 por 50 centímetros hasta un máximo, sin temor a equivocarme, de 90 por 60 centímetros, de los cuales tengo que dejar a un costado en la esquina inferior derecha un cuadro de 15 por 25 centímetros. Este cuadro de 15 por 25 centímetros es un cuadro en donde se van a colocar las diferentes observaciones, los diferentes sellos por parte de la OPAMS. Es decir, ese cuadro no lo vamos a tocar nosotros. Ese cuadro es para uso exclusivo de OPAMS. Lo demás nosotros lo podemos rellenar con información tal como nombre del proyecto, su propietario, qué es lo que se está presentando, la fecha, la escala en la que se presenta el dibujo, el contenido de la hoja del plano, la cantidad de hojas de plano, un logotipo de quien presenta el proyecto, etcétera. Para esto, para que tengan más claro esto, todavía les invito a que le peguen una revisadita al manual de OPAMS. Ahí está bien claro, bien especificado qué elementos debe de contener un membrete al momento de solicitar un trámite o permiso. Los trámites o permisos, como ustedes ya saben, los hay de varios tipos, desde los trámites preliminares hasta ya los trámites formales para permiso de construcción. Bien, con este pequeño resumen de lo que son los membretes, quiero dar paso a esta explicación. Y es que hemos llegado al momento en el que nos preguntamos, bueno, si voy a hacer un membrete, ¿qué tamaño debe tener ese membrete? Tal vez esa no sería la primera pregunta que nos hacemos, sino ¿qué tanto voy a meter en ese membrete? ¿Qué cantidad de dibujo es la que tengo yo ahorita para presentar? En este caso, nuestra tarea ha sido elaborar una planta arquitectónica de un bungalow, una cabañita para pernoctar, y dibujarle también las elevaciones y secciones o cortes. Hemos elaborado 3 elevaciones más 2 secciones o cortes. Por lo tanto, tenemos 6 dibujos, los cuales vamos a contener en este plano. Ahora bien, volviendo al punto, ¿cuál va a ser el tamaño adecuado? Aquí tiene mucho que ver la escala en la que queramos presentar el dibujo. Para el caso de proyectos como este, que no son pues muy grandes en cuanto a tamaño, en área, ¿verdad? Podemos pensar en una escala que pudiera ser perfectamente 1 en 50, 1 en 75 y probablemente tal vez 1 en 100, aunque yo recomendaría más 1 en 50 para que todo se visualice de manera correcta, de manera agradable. Bien, entonces una vez definido el tamaño o mejor dicho, la escala de mi dibujo, llega el momento de definir el área o el tamaño de papel que voy a requerir para contener dichos dibujos. Y en este caso, fíjense que les quisiera compartir un link, un vínculo de un artículo bien interesante que encontré en un portal de arquitectura, que se los voy a poner así rápidamente en pantalla, es Arquinépolis. Aquí este portal o esta página de arquitectura y urbanismo muestra o publica documentos bastante interesantes, artículos bastante interesantes. Uno de ellos es los tamaños de papel para planos arquitectónicos. Y es que muchas veces nosotros nos hacemos la pregunta, ¿qué tamaño tengo que utilizar? Entonces, aquí les invito a que lean, les voy a dejar en la descripción del video el link. Y aquí van a encontrar pues información referente a los diferentes tamaños de papel. El famoso A0, A1, A2, A3, cuál es el que vamos a ocupar, cuál se utiliza para qué cosa. Aquí van a encontrar esta información. Para no extenderme mucho, pues voy directamente
a lo que nos ocupa y es la elaboración del membrete. Ustedes pueden darse cuenta que aquí lo tengo elaborado. De hecho, yo les pasé en el grupo de Classroom el diseño básico del membrete y voy a aprovechar de mostrárselos acá. Aquí ustedes pueden checar las medidas. Y estas medidas así en general tenemos 594 por 841. Estas medidas, en primer lugar, se encuentran en milímetros. Y tal vez acá pudieran estarse haciendo la pregunta, bueno, ¿por qué razón el membrete yo lo estoy dibujando en milímetros? Si todo el resto del dibujo que he venido preparando acá lo tengo en metros. La razón es sencilla, se recuerdan la primera clase de dibujo asistido por computadora. Ahí dijimos que una de las características esenciales del área de trabajo era de que no solamente es infinito, sino también de que aquí nosotros dibujamos en unidades de dibujo. Y estas unidades de dibujo nosotros las vamos a asociar posteriormente a las unidades de nuestra preferencia. Y en este caso hemos elegido los milímetros como unidad de nuestro membrete por la sencilla razón de que estamos trabajando con una plantilla Acadizo. ¿Y qué pasa con la plantilla Acadizo? Es una plantilla preparada para trabajar o funcionar en el sistema métrico, cuyas unidades son los milímetros en este caso. Si bien es cierto, la plantilla está para funcionar en el sistema métrico y el sistema métrico abarca lo que son metros, milímetros, kilómetros, centímetros, etcétera. AutoCAD debe definir una unidad como base y esa unidad que trae definida como base y por defecto es precisamente los milímetros. Por esa razón es que nosotros hemos decidido manejarlo de esta manera. Bien, este tamaño que yo he hecho de membrete de 841 milímetros por 594 milímetros corresponde al tamaño A1. Este tamaño A1 ustedes van a encontrar en el artículo que les pasé, que es el tamaño utilizado para presentaciones, gestiones de trámites, planos de anteproyecto. Y pues prácticamente lo que he hecho aquí es acomodarlo a nuestra necesidad de presentar un proyecto académico. Como les decía al principio, este es un membrete de carácter académico, puesto que la información que este contiene es pues precisamente de carácter académico, ¿verdad? O de carácter de escuela de arquitectura, facultad de arquitectura, ¿verdad? Donde aquí digo a qué universidad o institución pertenezco, la facultad, la carrera, la materia que estoy cursando, el docente, cómo se llama el proyecto, quién lo presenta, qué es lo que estoy presentando, la fecha en la que lo estoy presentando, la escala en la que lo estoy presentando, mi identificación como alumno y abajo en la esquina inferior derecha el número de hoja. Este dato es bien importante, ya lo habíamos mencionado y esto pues tendrían que conocerlo ustedes de antemano, puesto que en dibujo arquitectónico debieron de haber tratado con una situación en donde tenían que manejar un juego de planos o dibujar, mejor dicho, un juego de planos, el cual pues podía estar contenido por varias hojas, ¿verdad? Y aquí este número de la derecha corresponde al número total de hojas y este al número de la hoja que estamos visualizando. Es decir, que si el juego de planos fuese compuesto por 4 hojas, esta pudiera ser la 1 de 4 o la 2 de 4 o la 3 de 4, así sucesivamente. Acá les he dejado este campo que dice espacio para logo y es que yo les voy a hacer una recomendación. Esa recomendación es que si ustedes pueden, procuren siempre presentar sus planos con su logotipo. Si no tienen un logotipo, pues háganlo. Es una recomendación que les hago para que todos sus proyectos comiencen a tener su identidad, comiencen a tener su sello. Es bien importante que ustedes como estudiantes de arquitectura, como futuros arquitectos, vayan forjándose ya esa identidad, ese carácter y vayan imprimiéndole con pequeñas cosas como un logotipo su carácter a todos sus trabajos.
Mientras tanto, les he facilitado también a través de Classroom este logotipo de nuestra universidad, que en este caso pues, va a funcionar como el logotipo en uso y es el que voy a colocar acá. Pero todo aquel que tenga su logotipo diseñado puede hacer uso de él, ¿verdad? Acá. Tal vez algunos me van a decir, bueno, sí, yo tengo mi logotipo, pero el problema es que no lo tengo vectorizado, no lo tengo como un archivo de CAD, como un bloque de CAD. Bueno, más adelante vamos a ver un tutorial también en donde yo les voy a enseñar a vectorizar una imagen, es decir, de un archivo cualquiera con extensión o formato JPG, por ejemplo, formato GIF o formato PNG, incluso hasta PDF, yo puedo vectorizarlo de manera tal que lo puedo ocupar como un elemento de CAD, como un bloque. Así que no se preocupen por eso, pero mientras tanto, pues vamos a utilizar el logotipo de nuestra universidad para la explicación. Bien, en este caso, pues ya tengo elaborado el membrete, ya les expliqué cómo está conformado. Ahora lo que voy a hacer una vez hecho el membrete es irme al Paper Space. Paper Space, también conocido como espacio de presentación o layout. ¿Y qué es este Paper Space? ¿Dónde se ubica? Bueno, vámonos aquí a la esquina inferior izquierda de AutoCAD. Habíamos visto que esta pestaña es la que le corresponde al model. El model pues es nuestro espacio de trabajo en donde nosotros dibujamos nuestros diseños. Así que me voy a trasladar a este espacio de presentación, vean, como que si se tratara de Excel, tiene una serie de pestañas. Entonces, cuando estoy aquí en el espacio de presentación, llego a este espacio en donde hay una especie de hoja en blanco. Entonces, esta hoja en blanco representa el tamaño del papel o el formato del papel en el cual yo voy a contener mis dibujos. Entonces, esta área es bien especial porque es precisamente para poder agrupar, ordenar toda esa información y poderla presentar de manera ordenada. Hay diferentes formas de trabajar en este espacio de papel también. Hay quienes hacen todo el juego de planos acá y ya vemos quienes trabajamos uno por uno. Es decir, como que si se tratara de diferentes hojas de trabajo como en Excel, ¿verdad? Aquí podemos ir adicionando espacios de presentación. Por esto pues ya más adelante lo vamos a ver en un ratito. Lo que quiero decirles es que acá de entrada van a encontrar que dentro del espacio blanco está este recuadro. Este recuadro, fíjense bien, si ustedes lo seleccionan y revisan acá la tabla de propiedades, van a ver que este famoso recuadro tiene nombre y se conoce como viewport o ventana gráfica. ¿Qué es esto de viewport o ventana gráfica? Un viewport o ventana gráfica no es más que un marco, un cuadro, un rectángulo o en sí una ventana que muestra toda la información que yo tengo hasta ahorita en el model. Si ustedes se fijan, aquí está el membrete y aquí están toda la serie de dibujos que yo tengo y que hemos venido haciendo con ustedes a lo largo de estas semanas. Entonces, toda la información toditita se encuentra acá en esta ventana gráfica. Si yo tuviese más dibujos por acá en este extremo, allá en el modelo, pues la ventana gráfica me lo mostraría. Y entonces se preguntarán, ¿qué función tienen estas ventanas gráficas? Bueno, se los adelanto, en esta ventana gráfica voy a ir colocando todos y cada uno de mis dibujos de manera independiente, de tal forma que en la hoja o en el espacio blanco ya con el membrete voy a tener una serie de ventanas gráficas conteniendo mis dibujos. Pero por el momento, lo que voy a hacer, tal vez les va a parecer algo ilógico, pero lo voy a hacer así para que la próxima vez la ventana gráfica la creamos de cero. Le voy a dar suprimir, es decir, voy a dejar blanco esto, el muy espacio de papel. Y lo que voy a hacer a continuación es configurar este espacio de papel de acuerdo al tamaño en el que yo voy a tener mi membrete. Ahorita por defecto, si no mal recuerdo, estará el tamaño A4 o carta, uno de los dos. Y voy a revisar, miren, acá
en donde dice presentación o layout, en la versión en inglés, hago clic derecho y tengo que irme a esta opción, Page Setup Manager o administración de página, administración de configuración de página. Hacemos clic ahí y me va a enviar a esta ventana. Aquí está el administrador de la configuración de página. Aquí ustedes van a ver en esta ventana que tengo dos opciones dentro de una lista, que son estas dos pestañas que están acá. Entonces, la presentación 1, que es en la que estoy actualmente, y tengo la posibilidad a través de estos botones de crear una nueva, establecer como actual, modificar o importar. En este caso lo que voy a hacer es modificar la primera. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esta información que se muestra acá abajo, me está diciendo que el tamaño de ese espacio de papel es igual a 210 por 297 milímetros. Quiere decir que esto tiene el tamaño o la dimensión de una hoja tamaño carta. Para mis propósitos, pues ahorita esto no me sirve porque yo necesito un tamaño más grande. Estamos hablando de un tamaño A1, dijimos. Entonces acá vengo a la opción modificar y cuando le doy a la opción modificar me aparece un espacio ya conocido, una ventana ya conocida por nosotros. Ya hemos venido hablando en ocasiones anteriores de impresión. Entonces aquí me va a mandar al administrador de impresión con la única diferencia de que este administrador de impresión pertenece exclusivamente a este Paper Space o espacio de presentación y debo de ponerle acá, miren, al igual que con la impresión desde el model, tengo que venir y seleccionar el dispositivo de salida. En este caso lo que vamos a hacer es una impresión virtual. Por lo tanto, mi opción a escoger va a ser esta, DWG to PDF. Entonces, cuando selecciono esta opción, ya tengo la posibilidad de escoger o seleccionar de entre los tamaños disponibles. Entonces, aquí me aparece el tamaño por defecto, lo que les decía yo. Miren, resultó ser pues tamaño A4. Pero vamos a ver, yo les decía, vamos a escoger el tamaño A2. Vamos a buscar, acá está, A2. Perdón, A1 les decía. El A1 que está acá, que dice 841 por 594. Recuerden que el primer número hace referencia al ancho o el valor de X o la abscisa y el segundo hace referencia a la altura, en este caso de la hoja de papel, el valor de Y o la ordenada. Entonces aquí son 841 por 594 milímetros. Este va a ser el tamaño que yo voy a escoger. Este tiene la orientación que yo le he puesto a mi membrete. En todo caso, pues no habría problema de seleccionar este, puesto que después, allá donde dice orientación del dibujo, puedo modificar eso. Pero me voy acá con este tamaño de 841 por 594, ya me aparece acá, ISO A1, que va a ser el tamaño pues, que va a tener nuestro membrete. Y aquí miren, aquí viene la diferencia tal vez más notable con respecto a la impresión desde el model. Es área de impresión. Se recuerdan que nosotros en el caso del model veníamos y seleccionábamos la opción window o ventana. Y esto se debía a que yo tenía que especificarle a AutoCAD qué de todo lo que tenía contenido en el model era lo que quería imprimir. Pero en este caso, la cosa cambia. La cosa cambia de tal manera en que yo le voy a poner acá layout como opción. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Con esto AutoCAD va a entender que él va a imprimir o a trazar lo que está contenido dentro de este espacio de papel o de esta área de 841 por 594 que yo he definido como mi tamaño de papel. Entonces ahora que ya tengo claro eso, dejo lo demás tal cual y como está, salvo por la calidad de línea, que acá voy a indicarle que va a ser la que nosotros hemos venido preparando, que es esta práctica CAD, en la que preparamos en el tutorial anterior.
Y lo demás lo voy a dejar tal cual por el momento. Nada más le voy a dar aquí OK, porque lo que he hecho es preparar el espacio de presentación o el tamaño de la hoja de papel del cuadro blanco que me aparece ahí en el espacio de presentación. Entonces pueden checar acá, miren el tamaño del espacio de papel, 841 por 594, le damos acá cerrar sin miedo y ya el tamaño del espacio de papel ya cambió, miren, ya esto está más grande. ¿Y qué sigue entonces ahora? Vengo al model, a donde tengo mi membrete, que aprovecho de recordarles, lo hicimos en milímetros. Y la razón, les decía yo, es que estoy trabajando con una plantilla del sistema métrico, la cual tiene su base en los milímetros. Una vez seleccionada toda la información del membrete, que por cierto, pues aprovecho de decirles, lo vamos a meter en la layer membrete. Voy a copiar todo esto, copy clip, me lo llevo al espacio de presentación y con control V o paste acá traigo el membrete al espacio de presentación. En este caso lo voy a colocar aquí afuera, vean, se supone que esto debe de quedar exactamente contenido dentro de esto, ¿verdad? A excepción de las cotas, por supuesto que estas cotas han sido colocadas únicamente para que ustedes tengan ahí referencia pues de las medidas. Luego voy a tomar, miren, este membrete de una de las esquinas y me lo voy a llevar acá a procurar que me quede pues también en una esquina. Y van a ver ustedes ahí que el membrete queda cabalito, queda exacto. Ahí está de acuerdo a las medidas que nosotros establecimos ahí y en función pues de la hoja o del tamaño de papel que indica AutoCAD. Ahora bien, llega la hora entonces de meter la información, de meter los dibujos que yo necesito presentar. Entonces, tengo que crear las famosas viewports o ventanas gráficas. ¿Cómo puedo crear una viewport o ventana gráfica? Bueno, en este caso hay dos formas. Lo podemos hacer a través de teclear los comandos o si no también a través de la ribbon. En este caso la ribbon estoy con la pestaña Home, pero noten que acá al final está la pestaña Layout o en el caso de la versión en español la pestaña Presentación. Aquí lo que me va a mostrar al hacer clic la ribbon va a ser la siguiente información, en donde acá el segundo panel me dice Layout Viewports o ventanas gráficas del espacio de presentación. Tengo algunas opciones, pero la que yo voy a utilizar más común o más frecuentemente es esta opción rectangular. ¿Qué es lo que hace esta opción rectangular? Bueno, básicamente dibuja un rectángulo. Lo que sucede con este rectángulo es que no es un rectángulo cualquiera, sino más bien una ventana gráfica, o sea que dentro de él están contenidos todos los dibujos que yo tengo en el modelo. Vamos a ver cómo funciona. En este caso hago clic y miren como que si se tratase del comando rectángulo, simplemente tengo que venir y dibujar un rectángulo, definiendo cada una de sus esquinas. Y vean qué es lo que pasó. Tal como les dije, se dibujó el rectángulo y este en su interior contiene toda la información que está en el modelo. Ahí está el membrete, aquí están las plantas, entonces yo lo que debo de hacer es ajustar esto de manera tal que quede a la escala que aquí estoy indicando, que es una escala de 1 en 50, y que me permita, pues por supuesto, tener todos y cada uno de los dibujos, ¿verdad? Entonces, quiere decir que esta ventana gráfica yo la debo manipular de tal manera que la información me quede del tamaño adecuado y en la posición adecuada. Entonces llega el momento de hablar específicamente de la viewport. ¿Cómo puedo hacer
para manipular estas viewports. Y lo primero que les tengo que decir es que las viewports son ante todo un objeto de CAD y como tal yo los puedo manipular. Manipular de manera tal que a través de los grips o pinzamientos les puedo reducir su tamaño, les puedo cambiar su posición, sino también a través de la ribbon. Me voy acá a la pestaña Home con la herramienta desplazar, los puedo mover, no hay ningún problema. Pero tal vez lo más importante es cómo puedo manipular la información que está contenida dentro de este viewport. Y es bien sencillo. Para abrir un viewport o acceder a un viewport, basta con que yo dé doble clic dentro de este y ustedes van a notar que el contorno se hace un poco más grueso. Esa va a ser la señal con la que AutoCAD me va a decir a mí, hey, está abierto el viewport. Entonces, tenemos la posibilidad, miren ahora, como que si se tratase de un espacio de trabajo dentro de este viewport, y aquí yo puedo ir buscando la información de manera tal pues que cuando la encuentre, por ejemplo aquí la planta arquitectónica, ok, la voy a ajustar un poquito y tal vez la pongo por acá, y una vez que ya la tenga por ahí, para salirme al espacio de papel o abandonar el viewport, basta con que yo dé doble clic acá. Ahí está. Entonces con esto regreso al Paper Space en donde el viewport vuelve a ser un simple objeto, un simple rectángulo. Recuerden, doble clic para acceder y doble clic para salir. Hay que tener un pequeño cuidado con esto porque resulta que a veces nosotros venimos y damos doble clic acá justamente en la línea del viewport y sucede que nos lleva al model, pero no tenemos algo así como un regreso fácil, digamos, para el espacio de presentación. Y mucha gente cuando le pasa esto se traba, se preocupa y realmente la salida es muy fácil. Si ustedes se fijan acá, hay un contorno grueso alrededor del área de trabajo y basta con que nosotros hagamos doble clic en ese contorno grueso para regresar al espacio de presentación. Otra forma puede ser si estamos acá, vean la barra de estado, acá a la izquierda aparece Model. Cuando estoy en el espacio de trabajo Model, si yo necesito regresarme al espacio de presentación, hago clic ahí donde dice Model y me devuelve de forma inmediata al espacio de presentación o Paper Space. Entonces, punto número 1 a tener en cuenta, doble clic, accedo y salgo de mi viewport. Punto número 2, ¿cómo hago para poner a escala esto? ¿Cómo sé yo que este dibujo tiene la escala deseada, que en este caso va a ser 1 en 50? Bueno, hay dos maneras de hacerlo. La manera viejita o antigua, digamos, la que a mí me enseñaron cuando por allá por 1999, principios del 2000, comencé a utilizar AutoCAD. Me recuerdo que la escala la definíamos a través de un zoom, a través del comando zoom, de una relación matemática que nos permitía pues definir ahí la escala. Pero hoy en día pues hay un medio mucho más fácil, igual yo les voy a explicar los dos, empezando pues por el tradicional, llamémoslo así, el que la mayoría de gente utiliza. Y aquí viene, para ello necesito pues tener activado el viewport o abierto y necesito digitar el comando zoom. Comando zoom que tiene como alias la Z, entonces voy a digitar Z, ahí ustedes lo pueden ver, zoom, enter. Y lo que voy a hacer a continuación es indicarle una relación matemática a AutoCAD, en donde le voy a decir que 1000 sobre 50 va a ser el tamaño que yo quiero para lo que tengo en pantalla dentro del viewport. ¿Cómo es esto? 1000, ¿qué son esos 1000? Básicamente la unidad base de la plantilla del sistema métrico, que en este caso son los milímetros. Y por esa razón también nosotros hicimos este membrete en milímetros, porque sabíamos que estábamos trabajando con esa unidad base. Entonces esos 1000 equivalen a los milímetros y por supuesto los 50 a las unidades
de dibujo. En este caso, la escala a la cual yo quiero presentar o a la cual yo quiero ajustar mi dibujo. Es decir, que si yo quisiera una escala 1 en 200, sería la relación 1000 sobre 200 o 1000 pleca 200. Sencillo, igual que como hacíamos en la impresión desde el modelo. Ahora bien, hay algo bien importante que no se les tiene que olvidar. Esta relación va acompañada de algo, y es que siempre que terminen de digitar esa relación, no olviden colocar estas dos letras, XP. Con esto, AutoCAD va a saber que ustedes están haciendo un zoom o un escaleado dentro del sistema métrico. Esto les va a dar el ajuste perfecto y AutoCAD no se va a perder porque va a saber, va a tener clara cuáles son el sistema métrico que el sistema de unidades que ustedes están utilizando. Esto, por favor, no lo vayan a olvidar, el famoso XP. Entonces, una vez que ya tengan todo esto, la relación de 1000/50 XP, vienen y le dan Enter y van a ver que el dibujo se ajusta de manera tal que me va a poner todo escala 1 en 50, independientemente si cabe o no en el viewport. Ahora bien, hay que tener un cuidado cuando ya hicimos esto, y es que recuerden que esto es manipulable de manera tal que yo puedo venir, panear aquí, y el cuidado que debo de tener es que no me vaya a suceder esto. ¿Vieron ese zoom que se hizo? Pueda que haya sido sin intención al querer hacer un desplazamiento de este tipo, pero este zoom que yo acabo de hacer me está afectando la escala. ¿Por qué? Ya la perdí. Ya la escala que yo había configurado ya se desconfiguró. Entonces toca nuevamente hacer el Z Enter 1000 sobre 50 XP Enter. Ahí está. Entonces, ¿cómo puedo hacer para ajustarlo de manera fácil y que no me vaya a suceder eso? Bueno, doble clic afuera para que quede, digamos, ya cerrado el viewport. Y lo que yo les recomiendo hacer es ajuste en la ventana gráfica. De manera tal, pues, que la puedan ir acomodando según el contenido, ¿verdad? Recuerden que la ventana gráfica es un objeto que ustedes pueden manipular. Entonces aquí pueden cambiar su tamaño. Cuando tratemos de modificar el tamaño de la viewport, yo les recomiendo desactivar el snap, porque a veces el snap nos sirve como un pequeño estorbo, ¿verdad? Porque no nos deja, por estar siempre enganchado en alguno de los puntos de interés, no me deja manejar la viewport cómodamente. Entonces, mi recomendación es desactivar Snap y luego, pues si lo vamos a necesitar, volverlo a activar. Pero bien, acá está, miren la planta arquitectónica ya colocada, ajustada en el viewport, pero quiero que noten algo, un detalle importantísimo, y es que este viewport, si yo me acerco acá y veo los estilos de línea, híjole, veo que estos están a una escala muy pequeña, y es que recuerden que nosotros allá en el modelo, al momento de estar dibujando la planta arquitectónica, dijimos, ok, estos para mí van a ser metros, pero resulta que aquí le dijimos que iban a ser milímetros. Entonces vamos a utilizar un pequeño truco, vamos a hacer una pequeña configuración para no tener que lidiar más con esto. En este caso voy a nuevamente abrir acá el viewport y voy a digitar el siguiente comando. El comando LT Scale. Perdón, el comando PSLT Scale.
¿qué es lo que hace este comando? Este comando me va a permitir a mí decirle a AutoCAD que quiero que el valor de o la escala de los tipos de línea sea igual que el del model. Entonces, el valor por defecto me lo muestra ahí, me dice que es 1, yo le voy a poner 0, le voy a dar Enter. Y cuando le dé Enter, si no veo cambio alguno en las líneas, en los estilos de línea, voy a tener que regenerar el dibujo. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, ya lo habíamos visto en clase. Simple y sencillamente tengo que digitar el comando regen. Esto es para regenerar todo el dibujo. Y una vez escrito regen, le doy Enter y ustedes pueden ver ahí que las líneas o los tipos de línea pues ya se muestra como debería de ser, ¿verdad? La escala en la que nosotros lo preparamos allá en el model. Entonces, una vez hecho este ajuste, hago doble clic acá afuera y ya estoy listo, ¿verdad? Ya tengo ahí mi planta arquitectónica ubicada con su estilo de línea como debe de ser. Ya solamente me faltaría ubicar el resto de dibujos. Por ejemplo, recuerden que esto se trata de un objeto el cual yo puedo copiar. Puedo venir aquí, miren, saco esta copia, la voy a colocar acá. Y lo que voy a poner aquí va a ser una elevación. En este caso, doble clic para acceder. Esto ya lo tengo a escala, 1 en 50. Pero digamos que se me perdió. Voy a buscar acá la elevación principal. Aquí la tengo. Doble clic para salir. Y voy a aprovechar de mostrarles, ahorita que se me ha perdido la escala acá, voy a aprovechar de mostrarles la opción nueva o la alternativa nueva para escalear. La alternativa nueva es muchísimo más fácil que la de usar el comando zoom, que la viejita. Esta pues básicamente consiste en seleccionar la ventana gráfica e irnos acá a la tabla de propiedades. Ustedes saben que esta tabla con control 1 pues la podemos visualizar. Y vamos a buscar entonces esta opción, miren, la que dice Custom Scale o escala personalizada en la versión en español. Y lo que voy a hacer aquí es sencillo. Le voy a establecer la misma relación, miren, los 1000 sobre 50, con la única diferencia de que aquí no va a ser necesario que le meta el XP. ¿Por qué? Porque aquí la tabla de generalidades, la tabla de propiedades, ya sabe el sistema en el que estoy trabajando. Entonces basta con que yo le ponga 1000 sobre 50, Enter, y ya me hizo el ajuste. Realmente fue pequeño el ajuste, tal vez para que ustedes lo noten mejor, voy a hacerlo acá así pequeño, doble clic y nuevamente, miren, selecciono acá, me vengo Custom Scale, le digo 1000 sobre 50, Enter, ahí está. Solamente abro acá y hago el encuadre, teniendo el cuidado, por supuesto, de no modificar la escala. Entonces doble clic acá afuera y solamente tengo que ajustar el tamaño de mi ventana gráfica. Aquí está, ya tengo entonces mi elevación principal y así puedo ir ordenando el resto de mis dibujos. Por ejemplo, pudiera poner acá otra de mis elevaciones. Doble clic, voy a buscar por ejemplo esta elevación lateral, miren, perfectamente me cabe esta parte de la hoja. Acá perfectamente puede caber la otra elevación. Ya solamente me va quedando el espacio para los cortes o secciones. Entonces aquí puedo colocar voy a buscar el corte o sección. En este caso voy a poner la longitudinal acá. Voy a ajustarlo. Ya solamente me está quedando
el último corte acá. Doble clic. Y aquí está. Sección transversal, la voy a ajustar acá. Tal vez para que se me vea esto un poquito más balanceado, voy a pasar este dibujo para acá. Ahí está. Tengo los 6 dibujos ya contenidos dentro de mi membrete. Y estos pues ya tienen ahí su escala 1:50. Entonces llega el momento de la verdad, el momento en donde yo voy a generar mi impresión virtual de toda esta hoja. Vamos a ver cómo me queda. Entonces para ello tengo que ir acá a la impresora o simplemente digitar plot. Hago clic acá y vean. Tengo ya definido impresión virtual de WG to PDF, el tamaño ya está. Le digo que quiero lo del espacio de presentación, es layout, ok. Lo único que me queda pues es asegurarme acá de que el estilo de trazado o la calidad de línea sea la que yo he preparado. Y entonces vengo acá y le digo que quiero visualizar una previsualización. Entonces ahí me muestra la previsualización. Noten que ahí está. Qué bien se ve la calidad de línea. Pero hay un detallito que parecería insignificante, pero que sí molesta mucho. Y es que los dibujos pues tienen este recuadro. En otras palabras, el viewport lo estoy visualizando en la hoja, cosa que no debería de ser así. Entonces, acá lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Se recuerdan cuando vimos las propiedades de los layers? Vimos que habían unos layers que se les podía negar la impresión, es decir, uno podía decirles o darles la orden ahí a través de las propiedades para que estos no se imprimieran. Pues bueno, toca el momento de hablar de una layer que tiene una característica especial y es que todo lo que está contenido en ella jamás se va a imprimir. Y es esta layer, miren. Si ustedes buscan en su archivo la layer DevPoints, ustedes no van a recordar haber creado esa layer. Sin embargo, esa layer, pues ahí está. Entonces, esta layer se crea de forma automática cuando nosotros comenzamos a colocar cotas. ¿Por qué? Porque estos def points son los puntitos que aparecen ahí en los lugares donde nosotros hacemos clic al momento de dibujar una cota. Entonces, estos def points tienen por orden, digamos, ya de forma preestablecida, la prohibición de impresión. Es decir, que esos puntitos jamás los voy a ver impresos dentro de mi impresión o de mi trazado, porque está prohibido pues para ellos el trazarse o imprimirse. Y eso lo puedo comprobar acá, miren, en propiedades de capa o el administrador de propiedades de capa. Observen acá def points, se van a dar cuenta que más adelante, perdón, acá en plot tiene oscurecida o tiene negada la impresión. O sea que todo lo que esté dentro de esta layer no se va a imprimir. De igual manera, si yo a cualquiera de estas layers, y aquí tengan mucho cuidado porque a veces por accidente suele pasar que de repente vengo yo y le hago clic acá por accidente. Vean qué es lo que ocurre. Se pone este signito de prohibición en la impresora y esto quiere decir que yo le estoy diciendo a AutoCAD que le prohíbo imprimir todo lo que esté contenido dentro de la layer ejes. Quiere decir que al momento de mandar a imprimir esto se van a llevar la sorpresa de que sus ejes no les van a salir. Y va a ser pues porque esta opción está activada. Así que ojo con esto. Siempre revisen y tengan cuidado pues al estar aquí cerquita de esta opción de plot.
Entonces, volviendo al punto, yo lo que quiero es que no se vean las ventanas gráficas. Entonces, lo que les recomiendo hacer son dos cosas, una de dos. O creamos una layer que se llame viewports y le negamos la impresión. Por ejemplo, yo le voy a poner aquí viewports. Puede ser de color el que más les guste a ustedes. Y le voy a decir que le niego la impresión. Entonces voy a cerrar acá y voy a meter estas 4 únicamente en esa layer viewports. Acá está. Y se van a dar cuenta a la hora de imprimir que estas 4 no van a salir las orillas. Más sin embargo, estas 2 sí, van a ver. Hago clic acá en impresión. Habíamos dicho, ¿verdad?, que podemos hacer clic acá y nos vamos a Previous Plot para poder recuperar todas las configuraciones. Hacemos Preview y acá está, miren. En estas no me aparece el borde o la ventana gráfica. En estas sí. ¿Por qué? Porque pues siguen estando en la layer en la que inicialmente creamos esto, que creo que fue membrete o elevaciones, no recuerdo. Pero esa era una manera de solucionarlo. Luego está la otra manera, aprovecharnos de lo que ya tenemos. Y es que les decía, la layer def points me da esa facilidad, puesto que nada de lo que yo coloque en esta layer se va a trazar. ¿Por qué? Porque esta layer ya tiene por defecto prohibida la impresión. Entonces, si yo vengo y le digo, ok, quiero que este viewport me lo mandes a la capa def points, al momento de trazar, pues estas no van a salir, estas ventanas gráficas, solamente su contenido. Entonces vengo yo, le doy clic acá a la impresión, voy a previsualizar y miren, ahí está. Se cumple lo que les decía, ¿verdad? Que la capa o la layer def points no me va a permitir visualizar cualquier cosa que esté contenido dentro de ella. Moraleja de la historia, entonces, tengo que tener cuidado con esa capa def points. No vaya a ser que por error de dedo o de forma accidental yo vaya a meter algo que no deba de estar ahí. Por ejemplo, se me puede ir, no sé, un mueble, una puerta, unas paredes, y de repente a la hora de imprimir digo, hey, no me sale la pared o la puerta o el mueble. Y puede hacer entonces que esté de intruso ahí en el layer def points. Así que mucho cuidado con eso. Algo que se me había pasado por alto decirles es que con el membrete vamos a tener un cuidado especial, más que todo en el texto. Cuando yo les preparé el membrete, olvidé colocarles dentro de la información de acá que ustedes pueden visualizar en la imagen, olvidé colocarles el tamaño de los textos. Y es que los textos pequeños, estos que están acá, los que sí obedecen al tamaño según el color, los tipo SHX, estos van a tener un alto de 2 milímetros o 2 milímetros. Aquí estamos hablando de milímetros, o sea que cuando los elaboren, si los hacen con un multitext, tengan en cuenta de que el tamaño que ustedes van a poner ahí a la hora de hacer ese texto va a ser 2, porque recuerden que esos valores están en milímetros. Ahora bien, con los otros textos, este de acá, por ejemplo, ese es el texto Swiss 721 que habíamos venido trabajando y que habíamos establecido para títulos. En ese caso, la cosa va a cambiar. Le vamos a dar un tamaño de, puede ser de 4 a 5 milímetros. Ustedes ahí pruébenlo y según su apreciación, su gusto, pueden dejarlo ya sea de 4 o 5 milímetros. Tal vez la única excepción acá es este texto de acá, el número de la hoja, y este debe de verse. Y es la razón por la cual yo lo he puesto algo grande acá, porque cuando uno está revisando una serie de planos o un juego de planos, resulta más cómodo poner en la esquina, ya sea, sí, más que todo en la esquina,
para ir levantando, ¿verdad?, las hojas e ir viendo el número de hoja de interés, porque por supuesto se maneja también una hoja índice al principio de todo juego de planos, pero esto más que todo ya en los planos constructivos. Pero es recomendable que estos números se vean bien, se lean, se vean bien, sin ningún problema. Entonces, acá el tamaño que vamos a utilizar para estos números pudiera ser hasta de 20 milímetros para que puedan verse súper bien los números ahí sin ningún problema. Bueno, básicamente este es el proceso para preparar la hoja. Si ustedes observan, pues aquí se ve bastante bien. Noten la calidad de línea, los diferentes elementos, ahí los textos, las cotas, todo se ve bastante bien. Vean qué importante es la calidad de línea aquí para percibir las profundidades. Miren los cambios de plano, cómo se ven las proyecciones de los niveles de piso. Es súper importante que ustedes manejen adecuadamente este tipo de cosas para que puedan darse a entender gráficamente lo mejor posible en materias como por ejemplo diseño arquitectónico, en donde el dibujo pues es una herramienta sumamente esencial. Así que esta sería la forma en la que culminaríamos, digamos, nuestra tercera evaluación presentando este pequeño juego de planos ya en una hoja, la cual contiene toda esta información. Por supuesto, estas cotas no van porque solo han sido para que ustedes puedan ver el tamaño o dimensión del membrete. Voy a darle acá a salir y voy a suponer que todo está bien aquí. Voy a suponer que no están las cotas esas que les mencioné hace un ratito y lo voy a imprimir. Le voy a dar OK acá. Cuando le doy OK, lo único que tengo que hacer pues es, por ejemplo, aquí le voy a poner tercera evaluación. Darle guardar y se va a generar mi PDF. Y miren, aquí está. Ya listo, ¿no? Ya listo para enviar y para presentar. Así que con esto pues concluimos la explicación, el uso o la configuración del Paper Space o espacio de presentación. Así que si tienen alguna duda, no duden, valga la redundancia, en comentar o hacérmelo saber ahí a través de un mensaje. Que estén bien, cuídense.